Nunca reveles estas 7 cosas. La Biblia nos advierte por una razón. En un mundo donde todo se publica, donde la vida privada se vuelve pública por unos cuantos me gusta, hay secretos del alma que no deberían pronunciarse. No por vergüenza, sino por santidad. Porque tus palabras no son solo sonidos, son semillas. Y lo que siembras con tu boca, cosechas en tu vida. Proverbios capítulo 13 versículo 3 nos dice: el que guarda su boca preserva su vida, el que abre mucho sus labios, acabará en ruina. No se trata de ser reservados por miedo, sino de ser sabios por convicción. Y hoy quiero revelarte 7 cosas que Dios quiere que guardes en silencio. No para ocultarlas del mundo, sino para proteger el propósito que Él está construyendo en ti. Estas 7 advertencias no son simples consejos humanos. Son llaves espirituales que la Biblia nos entrega para proteger nuestra alma. Porque no todo lo que vives debe ser contado, y no todo lo que sientes debe ser compartido. Vivimos en un mundo ruidoso, donde se celebra el hablar de más, el ventilar la vida, el contar cada lucha como si fuera entretenimiento. Pero la sabiduría de Dios nos llama al silencio sagrado, a resguardar lo que es santo, a proteger lo que está en proceso. Hay batallas que estás peleando ahora mismo. Sueños que apenas están germinando en tu corazón. Procesos que Dios está trabajando en lo íntimo de tu vida. Y si los expones demasiado pronto, puedes abrir la puerta a la duda, al juicio, a la interrupción del plan divino. ¿Y sabes algo? Algunas bendiciones necesitan silencio para crecer. Como una semilla bajo tierra, lejos de la mirada de todos, pero totalmente viva. Así también hay promesas de Dios que solo florecerán cuando aprendas a callar, a esperar y a confiar en su tiempo perfecto. Hoy, te invito a caminar por este sendero de sabiduría. A descubrir las 7 cosas que Dios quiere que guardes no por vergüenza, sino por protección. Porque a veces, callar es una forma de fe. Una forma de decirle a Dios: confío en que tú lo estás haciendo, aunque nadie lo vea todavía. Prepárate. Estas 7 verdades pueden cambiar tu forma de hablar y tu forma de vivir. Número 1. No reveles tus luchas espirituales mientras aún las enfrentas. Todos libramos batallas espirituales. Pero hay algunas que son tan profundas, tan personales, que compartirlas demasiado pronto puede debilitarte en vez de fortalecerte. Cuando estás en medio de la guerra, cuando el enemigo susurra mentiras, cuando tu fe tiembla, cuando la noche es larga y oscura, no es sabio exponer cada herida a todos. ¿Por qué? Porque estás en proceso. Y un corazón herido necesita sanar en presencia de Dios antes de ser exhibido en palabras. La Biblia dice en Mateo capítulo 6 versículo 6. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Dios trabaja en lo secreto. No porque se esconda, sino porque en el secreto es donde ocurre lo más sagrado. Tus lágrimas tienen valor. Tus luchas internas son reales. Pero no todos están capacitados para comprenderlas, ni todos tienen el corazón correcto para escucharlas. Cuando hablas de tu batalla antes de vencerla, corres el riesgo de contaminarla con la opinión ajena. Te expones a palabras que pueden herir más que ayudar. A miradas que juzgan en lugar de orar. A consejos que distraen en lugar de edificar. Hay luchas que deben ser compartidas, sí, pero con las personas correctas, en el tiempo correcto y con la dirección del Espíritu Santo. Mientras tanto, calla. Ora. Derrámate ante Dios. Él no necesita explicación para entender tu dolor. Y Él sí puede fortalecerte sin exponerte. Porque lo que hoy es tu lucha secreta, mañana será tu testimonio público. Dios no se impresiona por tus palabras, sino por tu confianza. Y a veces, el mayor acto de fe es quedarte en silencio, mientras tu alma grita por dentro. No por debilidad, sino porque has aprendido que tu refugio no está en los hombres, sino en el Dios que pelea por ti en lo oculto. ¿Recuerdas a Jesús en el desierto? No publicó su batalla. No pidió lástima. Venció en lo secreto, en ayuno, en oración, en obediencia. Solo después vino el ministerio público, la gloria, los milagros. Así también tú. Hay un proceso invisible que Dios está usando para fortalecerte.
Cada lágrima que no compartiste, cada oración que solo él oyó, cada noche donde nadie supo tu dolor, serán honradas. El enemigo quiere que hables demasiado. Que cuentes tu proceso antes de tiempo. Que te desgastes explicando lo que solo Dios está sanando. Pero tú has sido llamado a la sabiduría, no al ruido. Hoy te digo esto, guarda silencio no por miedo, sino por confianza. Porque Dios aún está escribiendo tu historia. Y lo que hoy escondes en tu corazón, mañana será una victoria que muchos escucharán. Hay tiempo de callar y tiempo de hablar. Eclesiastés capítulo 3 versículo 7. Y si hoy estás callando, es porque Dios aún no ha terminado. Número 2. No reveles tus planes futuros antes de que Dios los establezca. No todo lo que sueñas necesita ser anunciado. Hay planes que Dios te dio en oración, no para ser compartidos aún, sino para ser incubados en fe. ¿Sabes por qué? Porque no todo el mundo está preparado para entender la visión que Dios te dio. José compartió su sueño, y fue vendido. Jesús supo su misión, pero esperó el tiempo del Padre. La Biblia no solo habla de visión, habla de tiempo. Y una visión sin tiempo correcto puede volverse una carga. Muchos sueños se mueren no por falta de fe, sino por exceso de palabras. Lo contaste antes de que se afianzara. Lo mostraste antes de que creciera. Y vinieron las críticas, la duda, la presión. Hay batallas que no son contra el enemigo, sino contra las voces que tú mismo invitaste. Voces que no creen, que no oran, que no entienden lo que Dios te habló en secreto. Por eso, Dios dice: espera en silencio el tiempo de Jehová. No porque lo tuyo no sea real, sino porque es demasiado valioso para exponerlo a la incredulidad. Tal vez Dios ya te mostró algo grande. Un llamado, una meta, una puerta abierta. Y tu corazón quiere gritarlo al mundo. Pero escucha bien, hay promesas que maduran en el silencio. La Biblia dice en Habacuc capítulo 2 versículo 3. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, espérala, porque sin duda vendrá. No dice, anúnciala. Dice, espérala. Muchos abortan sus propios procesos por hablar antes de tiempo. Quieren validación. Quieren aprobación. Pero lo que viene de Dios no necesita aplausos humanos para ser verdadero. Cuando compartes tus planes antes de tiempo, das espacio a la duda de otros. Y peor aún, a la guerra espiritual innecesaria. El enemigo no puede atacar lo que no conoce. Por eso, tu mayor arma a veces es el silencio. ¿Quieres proteger tu propósito? Guárdalo en oración. Alimenta tu fe. Y deja que los frutos hablen por ti cuando llegue el momento. Porque el que camina con Dios no necesita anunciar cada paso. Solo necesita obedecer, confiar. Y saber que lo que es de Dios no se perderá por el silencio, pero sí puede perderse por hablar de más. Número 3. No reveles tu generosidad y buenas obras para alabanza. Vivimos en una era donde todo se publica, se muestra, se comparte. Incluso la bondad. Donar a alguien, grabarlo. Ayudar al necesitado, subirlo a redes. Orar por otros, contarlo en voz alta. Pero Jesús fue claro en Mateo capítulo 6 versículo 3 al 4. Que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu derecha, para que tu limosna sea en secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público. El cielo honra lo oculto. Porque cuando das para ser visto, ya recibiste tu recompensa, los aplausos de los hombres. Pero cuando das en silencio, sin buscar aplauso, tu ofrenda sube como incienso agradable a Dios. ¿A quién quieres agradar? ¿A los ojos que miran o al Padre que ve en lo secreto? La verdadera generosidad no necesita cámaras, ni testigos. Necesita amor, humildad y obediencia. Hay una diferencia muy grande entre ayudar y ayudar buscando ser admirado. Entre bendecir y usar la bendición como autopromoción. Jesús nos dio el mayor ejemplo. Él sanó multitudes, y aún así muchas veces les pidió que no lo dijeran a nadie. ¿Por qué? Porque su intención no era fama, era obediencia al Padre. Cuando ayudas a otros, no estás haciendo un espectáculo. Estás participando en la obra de Dios.
Pero cuando presumes de tu generosidad, estás robando la gloria. No a ti mismo, sino al único que merece toda la gloria, Dios. Hay actos que solo el cielo debe ver. El abrazo que das en silencio. La comida que entregas sin testigos. La ofrenda que colocas sin necesidad de que nadie se entere. Porque el corazón humilde no necesita reconocimiento. Solo quiere agradar al Padre. Recuerda esto. El mundo premia lo visible. Dios recompensa lo invisible. Y al final, ¿de qué sirve ganar aplausos vacíos? Si el cielo no aplaude contigo. Número 4. No reveles los secretos de otros que te fueron confiados. Vivimos en tiempos donde la privacidad es frágil. Donde los secretos se filtran como agua entre los dedos. Pero Dios llama a los suyos a una lealtad más alta. Una fidelidad que va más allá de la curiosidad o el chisme disfrazado de preocupación. Cuando alguien te confía un secreto, te está entregando una parte vulnerable de su alma. Y en ese momento, te conviertes en guardián, no en vocero. La Biblia dice en Proverbios capítulo 11 versículo 13. El chismoso revela el secreto, pero el de espíritu fiel lo guarda todo. ¿Lo ves? No es solo una sugerencia. Es una advertencia. Porque revelar lo que se te confió, aunque parezca inofensivo o incluso justificable, es sembrar desconfianza, división y pecado. A veces lo hacemos sin malicia. Te lo cuento para que ores. Solo te lo comparto porque confío en ti. Pero la verdad es esta. Si no es tu historia, no es tuya para contar. Jesús mismo guardó secretos. Guardó silencio ante Pilato. Cayó frente a las acusaciones. Él entendía el poder del silencio. Y nosotros, como sus seguidores, también debemos aprenderlo. No se trata solo de callar por callar. Se trata de honrar. Honrar la confianza. Honrar al prójimo. Y honrar a Dios, que ve lo que haces cuando nadie más lo ve. Imagina esto por un momento. Dios ha confiado en ti. Te ha permitido ser confidente de alguien que lucha. De alguien que abre su alma con temor y esperanza. Y en ese momento, tú tienes el poder de sanar o de herir. Porque cuando traicionas un secreto, no solo rompes la confianza entre personas, rompes también una conexión sagrada. Dios es testigo de cada conversación íntima. Él escucha lo que otros no oyen. Y observa si tú eres digno de preservar lo que se te entregó en vulnerabilidad. Hay batallas que solo se confiesan con lágrimas. Hay heridas que solo se revelan cuando el alma ya no puede más. ¿Y tú? ¿Eres refugio o eco de rumores? Proverbios capítulo 20 versículo 19 dice: El que anda con chismes revela secretos, no te juntes con quien abre mucho los labios. Y esto no es un consejo social. Es dirección divina. Porque Dios valora el silencio que protege. Porque el amor, el verdadero amor, todo lo cubre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Cuando eliges callar, estás diciendo: valoro más la honra que el aplauso. Prefiero ser fiel en lo invisible que popular entre los hombres. Prefiero agradar a Dios que entretener al mundo. Y cuando haces eso, te conviertes en alguien confiable también para el cielo. Dios no revela sus tesoros a cualquiera. Él busca corazones discretos, almas maduras. Personas que puedan cargar lo sagrado sin romperlo. Así que, la próxima vez que alguien te diga: te cuento algo, pero no se lo digas a nadie. Recuerda que estás recibiendo un peso eterno. Y tu silencio puede ser un acto de adoración. Número 5. No reveles cada detalle de tus problemas matrimoniales o familiares. Hay un lugar sagrado donde solo deben entrar dos. Dios y tú, o Dios y tu familia. Ese lugar es tu hogar. Y aunque a veces el dolor es grande, aunque el corazón quiere desahogarse, no todo debe ser contado, al menos, no a cualquiera. Vivimos en una cultura que expone todo. Donde las redes sociales se han convertido en diarios abiertos. Y donde muchas veces las grietas del alma se publican por likes. En lugar de ser presentadas ante Dios en oración. Pero tu familia, tu matrimonio, no es un espectáculo.
Es un altar. Y los altares se protegen. Porque en ellos arde el fuego que Dios enciende. Claro, hay momentos para pedir consejo. Hay personas sabias a quienes abrir el corazón. Pero hay una línea muy fina entre buscar ayuda y exponer lo que Dios te pidió guardar. Porque cuando hablas mal de tu esposo o esposa, cuando divulgas las debilidades de tus hijos, cuando ventilas cada conflicto familiar, rompes la confianza y alimentas el juicio. Santiago capítulo 3 versículo 6 nos advierte. La lengua es un fuego, contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda de la vida. Y muchas veces, los problemas que pudieron sanar en silencio, se infectan al ser expuestos sin dirección. No se trata de sufrir en silencio. Se trata de saber a quién le hablas y con qué propósito. ¿Buscas restauración o simplemente desahogo? ¿Estás buscando consejo sabio o sembrando quejas? La Biblia enseña que la sabiduría es prudente. Y hay heridas que solo sanan en el secreto de la presencia de Dios. No en los oídos de aquellos que no pueden entender tu proceso. Dios diseñó la familia como un refugio. Un lugar de cobertura. No un campo de exposición pública. Y cuando ese refugio se convierte en tema de conversación fuera del hogar, algo se rompe. La confianza. El respeto. La honra. Quizás pienses. Necesito desahogarme. Y claro, eso es válido. Pero el desahogo sin sabiduría puede convertirse en destrucción. Hay personas que no saben cómo manejar tu vulnerabilidad. Hay oídos que no merecen tus confesiones. Porque no las usarán para ayudarte, sino para juzgarte o divulgar más. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro. Para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Eso es poder. Eso es humildad. Eso es entendimiento espiritual. Hoy vivimos en una cultura donde todo se comparte. Estoy en un tiempo de oración intensa. Estoy en un ayuno de 21 días. Estoy peleando batallas espirituales que nadie imagina. Y quizás lo haces con buena intención. Pero cada vez que revelas tu lucha, corres el riesgo de alimentar tu orgullo espiritual. Y el enemigo sabe cómo usar eso en tu contra. La guerra espiritual no necesita testigos humanos. Necesita respaldo divino. Y el ayuno no es para demostrar tu santidad. Es para debilitar tu carne y fortalecer tu espíritu en el lugar secreto. En silencio. En humildad. En reverencia. Cuando haces tu ayuno público. Cuando hablas de tus vigilias y batallas espirituales como trofeos. El cielo guarda silencio. Porque ya recibiste tu recompensa, la aprobación humana. Pero cuando te escondes en la intimidad. Cuando tu oración es entre lágrimas en la madrugada. Cuando tu sacrificio solo lo conoce Dios. Ahí, el cielo se abre. Ahí, los ángeles se mueven. Ahí, el poder se manifiesta. ¿Quieres resultados eternos? Entonces haz lo eterno en lo secreto. El enemigo no puede atacar lo que no sabe. Tu silencio es tu escudo. Tu discreción es tu arma. No se trata de callar por vergüenza, sino por sabiduría. El verdadero guerrero espiritual no necesita una audiencia. Su victoria se forja en soledad. En rodillas dobladas. En ayunos ocultos. En oraciones que solo Dios escucha. Recuerda, lo que haces en secreto, Dios lo recompensará en público. No para tu gloria, sino para la suya. Número 7. No reveles las ofensas de tu corazón antes de haber perdonado. Hay heridas que aún sangran. Y cuando hablas desde esa herida abierta, no comunicas verdad, comunicas dolor. Lo que compartes no sana, contamina. La ofensa, cuando no ha sido procesada con Dios, se convierte en veneno en la boca. Y ese veneno puede dañar a otros. Incluso a quienes no tuvieron nada que ver con tu herida. La Biblia nos enseña a perdonar. Pero también nos muestra algo más profundo. Que debemos cuidar lo que decimos antes de perdonar. ¿Por qué? Porque mientras no haya sanidad, lo que digas puede salir desde la carne.
no desde el espíritu. Y cuando expresas una ofensa sin haberla sanado, puedes sembrar odio, división, resentimiento. Incluso puedes arrastrar a otros a juzgar con tu misma amargura. Antes de contar lo que te hicieron, pregúntate, ¿ya lo llevé a la cruz? ¿Ya lloré esto delante de Dios? ¿Ya estoy hablando desde la redención o desde la rabia? Perdonar no siempre es inmediato. A veces toma tiempo, lágrimas y muchas oraciones en silencio. Pero es en ese silencio donde Dios trabaja más profundo. Cuando guardas tu dolor en su presencia y no lo expones aún al mundo, estás eligiendo la sanidad antes que la venganza, la paz antes que la polémica, la restauración antes que la exposición. Jesús, en la cruz, dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Él no maldijo, no acusó, perdonó, aún con el corazón atravesado. Ese es el modelo. Tu historia herida puede ser un testimonio, pero solo cuando ya ha sido redimida. Antes de hablar, deja que Dios hable contigo. Antes de compartir, deja que Él sane. Porque cuando el corazón ya no sangra, las palabras que salen de tu boca ya no son flechas, son bálsamo. En un mundo donde todos quieren ser escuchados, la verdadera sabiduría está en saber cuándo callar. No por miedo, sino por discernimiento. El silencio no es debilidad. Es fuerza contenida. Es confianza en que Dios está obrando, incluso cuando tú no estás hablando. Hoy te compartí 7 cosas que la Biblia nos llama a guardar. No para ocultarlas, sino para proteger lo más valioso: tu proceso con Dios. Así que la próxima vez que sientas el impulso de hablar, pregúntale al Espíritu Santo: ¿esto edifica o solo expone? Recuerda, algunas victorias se celebran en público, pero se ganan en lo secreto. Si este mensaje habló a tu corazón, suscríbete ahora a La Voz de Dios y activa la campanita para recibir más contenido como este. Aquí compartimos sabiduría bíblica, oraciones poderosas y reflexiones que transforman vidas. Dios te bendiga. Y recuerda, el silencio también glorifica a Dios.